Hoy estamos contando una nueva historia de éxito de OneMillionDollar.com LLC y comento que luego que nosotros pudimos iniciar lo que es la minería digital de oro y lo que es de cierta manera la posibilidad de minar el token en un programa bastante interesante, el token UMD. Próximo paso histórico fue crear el token en la cadena de bloques de la Binance Smart Chain 20. El 22 de noviembre del año 2021 nace esta historia y nace de una vez en los mercados. No fue una moneda que nació para luego cotizar, es una moneda que desde el primer día nosotros quisimos que estuviera en el mercado y poco a poco fuera cobrando fuerza, cobrando valor, y hoy en día ya la moneda está en mercado centralizado y en mercado descentralizado. Hoy tenemos una invitada especial, nos visita Jacqueline Rodríguez de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y bueno, es una persona que realmente admiro porque trabaja con mucho ímpetu, es una persona que se da o se dedica realmente a ayudar a muchas personas dentro de la oportunidad de $1 Million. Y hoy vamos a conocer muchas cosas acerca de Jacqueline. Jacqueline, bienvenida a este espacio, tu casa, $1 Million. Queremos conocerte. ¿Qué nos puedes decir de ese público que nos está viendo? ¿Quién es Jacqueline Rodríguez? Muchas gracias, Eo. Bueno, yo estoy gustosamente aquí. Eh, no soy fácil de hablar en público, pero intentaré hacerlo mejor. Yo, ¿qué te puedo decir de mí? Yo soy una persona trabajadora, empecé a trabajar a los 19 años porque siempre fui estudiante universitaria, estudié mucho y mis hermanos me ponían a estudiar, 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 pero a mí me gustaba el dinero. Y yo vi que tener el dinero tenía que trabajar. Y empecé a los 19 años a trabajar, a vender libros de salud, de educación. Y me gustó tanto que dejé por un tiempo la carrera hasta que la volví otra vez a Venezuela y retomé otra vez para graduarme. Pues y gracias a Dios me logré graduar. Pero yo decía, lo mío no es esto, lo mío es, yo quiero tener dinero para ayudar a los demás. Y esa ha sido siempre mi norte, mi pensamiento. Y por eso es que yo estoy hoy día aquí en $1 Million. Ok, cuéntanos un poco de tu historia fuera de $1 Million, tus emprendimientos, los trabajos que pudiste haber desarrollado, si en algún momento tuviste tu propio negocio. Cuéntanos un poco de esa etapa y cuéntanos qué tal te desenvolviste. Si hubieron tropiezos, si hubieron fracasos, si te ha sido fácil lograr éxito financiero de manera tradicional antes de $1 Million. Háblanos un poco de eso. Bueno, yo empecé a los 19 años como vendedora de libros. Ahí me enseñaron el arte de la venta y me encantó por eso. Me di cuenta que yo tenía el don para vender. Para mí es fácil hablarle a una persona extraña en el aspecto de cuando le voy a llevar un aporte, cuando le voy a llevar un beneficio. Me es fácil porque sé que ese beneficio va a cambiar la vida de la persona, va a transformarla. Pero así empecé. Luego de eso me vine a estudiar, a terminar mi carrera. Este, yo soy educadora, también soy licenciada en educación, en teología. eh, y bueno, ejercí por muchos años eso, hasta que yo dije, no, es que yo quiero el dinero y empecé a hacer otros emprendimientos de multinivel, siempre de la mano de mi esposo, porque mi esposo en todos los emprendimientos de multinivel que había, él me metía. Y yo buscaba siempre un negocio que me ayudara a mí a impactar a los demás. No solamente para mí, siempre he buscado la manera de impactar a los demás. Y estando de negocio en negocio, estuve en Rinaware, vendí Unilife. En cuanto a negocio pude meterme de multiniveles, yo me metí. Hasta que en el año 2009 me metí en otro negocio de algo que no prosperó, pero que me dejó un bien. Estuve en un negocio que era un emporio también con una criptomoneda que no prosperó, pero hasta ahora no ha prosperado mucho. Pero eso a mí me dio una manera de tener dinero y fue así como yo llego a $1 Million. Excelente, Jacqueline. Ahora vamos a hablar un poco de esos inicios. Cuéntanos cómo llegas a $1 Million y mejor aún, cómo te ha ido, cómo te has sentido y qué proyecciones a futuro tienes con la empresa.
Fíjate, Seo, yo creo que yo llegué a One Million, cuando $1 million llega a mi vida, yo estaba ya preparada para recibirlo, porque yo había estado en tantos negocios que se caían, se caían, se caían. Y yo buscando la manera de hacer dinero para ayudar a los demás, porque siempre ha sido mi norte, ayudar a mucha gente, a los que están en mi entorno, no al mundo entero, sino en mi entorno. Y cuando llega $1 million, yo me di cuenta que yo estaba mentalmente preparada para $1 million. ¿Por qué? Porque es el, yo siempre buscaba lo que decía la escritura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que prospere tu alma, así como que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo espiritualmente me sentía preparada, de salud también. Y fue cuando llega $1 million a mi vida y yo dije, era el momento. Dios sabía por qué yo tenía que llegar a $1 million. ¿Cómo lo conocí? Porque yo estaba buscando otra forma y yo seguía a Gustavo Rojas, lo seguía por Facebook y él publicaba muchísimo. En el mes de agosto publicó, eso inundó las redes sobre la $1 million. Pero mi esposo sabe que a mí me gusta trabajar. Mi esposo se afilia y me afilia debajo de él. Yo soy afiliada de mi propio esposo. Él es mi patrocinador. Pero lo conocimos fue por Gustavo Rojas, quien publicó por sus redes mucho, inundaba todos los días. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me puse a investigar y desde el mismo momento me impactó. Y de hecho, cuando yo llego a la primera, recuerdo que fue en noviembre del año 2021, que finalmente, o sea, yo estaba desde agosto, pero no fue sino hasta noviembre que tomamos la decisión de inscribirnos. Pero yo me pude ver afiliado desde el primer momento cuando yo, en septiembre, en octubre, pero no fue sino hasta el mes de noviembre, principio de noviembre, que nosotros nos afiliamos. O sea, yo me afilio, mi esposo me afilia debajo de él, porque yo me iba a afiliar directamente con Gustavo. Mi esposo se afilia y me afilia debajo de él. Y empezamos a trabajar. Y fue para mí el cambio de vida. O sea, yo eso, hasta el sol de hoy, yo respiro $1 million. Y yo le doy tantas gracias al Señor que yo buscaba un negocio, una empresa, porque para mí no es solamente un negocio, es un estilo de vida. Para mí, $1 million es mi estilo de vida que ha transformado mi vida y ha transformado lo que están alrededor, las vidas de los que están alrededor de mí, que es lo que yo quería impactar, transformar vidas. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Excelente, Jacqueline. Ahora una pregunta un poquito más personal. ¿Hay sueños, anhelos, propósito de vida que tú tengas que lo ves con la posibilidad de materializarse dentro de $1 million? Coméntanos eso. Sí, claro, por supuesto. A mí, yo soy educadora y yo después de dejar de dar clases, eh, me he puesto a cuidar animales. Me encantan los animales. Soy amante de la naturaleza y de los animales. Y siempre he querido tener un refugio para animales. Siempre he querido sobrellevar esto. Y entonces yo ahora me he puesto a pensar que yo, si yo tengo ese dinero, yo puedo ayudar a otros refugios. De hecho, yo estoy ayudando a algunos refugios porque tengo la manera ahora de poder ayudar a esos refugios. Llevar yo sola a un refugio es muy duro, entonces preferí ayudar a dar aporte a los refugios de animales acá en mi ciudad. No puedo decir que al mundo entero, pero sí acá en la ciudad. Y mi propósito de vida era transformar las vidas, ayudar. Yo voy a decir algo pequeñito en el año 2021 eh, muere una hermana mía de COVID. Eh, y eso me impactó tanto porque en el momento cuando ella muere, nosotros no teníamos para un respirador. Y yo le pedí a Dios allí, frente a su cuerpo inerte, yo le dije a Dios, Señor, nunca más un hermano mío va a morir buscando, necesitando algo, porque yo voy a tener el dinero para darle a mis hermanos. Y yo creo que se lo dije tan en serio que yo miré hacia el cielo y a los pocos meses, ella muere en abril, y este, conozco todo lo de las redes, y no fue sino hasta noviembre que yo me logro inscribir. Y yo dije, este es el negocio. $1 million llegó a mi vida para transformarla. Y yo, todo el que yo le puedo hablar, lo he hablado. ¿Qué ha hecho en realidad hasta ahora? Estoy ayudando a varias personas de mi entorno y me siento desarrollada, me estoy desarrollando más. Tú sabes bien que yo he trabajado la minería del oro y a mí me ha encantado, es el de todos los emprendimientos de $1 million,
el que más me gusta la minería del oro. Me ha fascinado y me está ayudando a lograr a cada persona, ayudar. Lógicamente, estoy viendo ganancias con el emprendimiento del Pool CDT. Le doy gracias a Dios por el Pool CDT. El segundo, de los que de todos me gustan, pero son dos emprendimientos que me han llegado mucho, que me han hecho que le hable a los demás, que le diga a la gente, mira, así como yo estoy ganando dinero, que yo tengo ahorita un dinero sustentable, efectivo, constante, así quiero que tú lo tengas. Y el Puro CDT ha venido a llenar todo ese espacio y a desarrollarme en ese aspecto. Y lógicamente tengo otras aspiraciones, sigo teniendo aspiraciones, nunca voy a dejar de tener aspiraciones, pero sé que poco a poco se van a ir dando. Excelente, Jacqueline. Ahora ya un poco finalizando, ¿qué le diría a aquellas personas que hoy nos están viendo y que tienen sueño, tienen anhelo y que quizás no tienen el vehículo financiero para poderlo lograr? ¿Qué le diría a esas ¿Qué personas? le, qué le puedo decir, Seo? Que nunca dejes de soñar, pero que trabajen, porque soñar no, uno puede soñar, pero tiene que trabajar. Y nunca dejes de perseverar. Yo nunca dejé de perseverar. Yo siempre le pedí al Señor un negocio y trataba de hacer todos los negocios que me venían a la mano a hacer. Yo me acordaba de lo que Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y yo me esforzaba y no obtenía resultados. Pero aquí me he esforzado y he obtenido este resultado. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega un negocio a tu vida, que puede transformar tu vida, no lo dejes pasar. Creo que este es el momento para muchas personas de obtener el beneficio más grande, que es $1.000.000. Como yo te estoy diciendo, $1.000.000 para mí no es un negocio, es mi estilo de vida. Y yo le pido a los demás que crean, que confíen, pero sobre todo que accionen, porque si no accionas, no, la empresa va a pasar por ti o tú vas a empezar o vas a pasar por la empresa y no vas a hacer nada. Tienes que accionar, tienes que ejecutar, tienes que trabajar, pero trata de verlo como un aporte a la humanidad. Si tú le hablas a los demás como aporte a la humanidad, no te va a dar miedo de hablarle a nadie, no te va a dar miedo de hacer negocio y tú vas a ver cómo todo va a caer, todo te va a ir viniendo poco a poco. Ok, excelente, Jacqueline. Gracias por compartir tu historia de éxito. Y Gracias. bueno, señores, no me resta más que invitarles a ustedes que están allí viendo este fabuloso video a un nuevo capítulo de historias de éxitos de OneMillionDollar.com LLC y a seguirnos por todas nuestras redes sociales, canal de YouTube y diferentes medios donde podamos estar atentos a un próximo capítulo de estas historias de éxito que hoy le estamos compartiendo.